Cosa Pública 2.0. Regresamos. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM. También un saludo al resto de Jalisco que nos escucha a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto también una bienvenida y agradecimiento a las personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas a través de las redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio en nuestras cuentas. Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube. Están cordialmente invitados a suscribirse para que reciba puntualmente los contenidos que generamos cada tarde en este programa. Antes de ir a la próxima entrevista, vamos a entrar un poco a la información que hay con respecto al cambio en el modelo de recolección de basura que comentábamos al inicio del programa. Esto porque el ayuntamiento ya avaló la creación de lo que será el organismo público descentralizado llamado Guadalajara Limpia. Es el que viene a sustituir a esa empresa privada llamada CAPSA. Terrible, después de 30 años de haber hecho un desastre con el manejo de la basura. La información señala que en la sesión extraordinaria de este martes, 17 de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Verónica Delgadillo, avaló el dictamen que crea este OPD llamado Guadalajara Limpia, con el que el municipio se hará cargo de la recolección de la basura. Este día vence ya el contrato de concesión con la empresa Capsa Eagle, quien ha manejado el servicio durante los últimos 30 años. A partir de mañana miércoles 18 de diciembre, será Guadalajara quien deberá prestar el servicio, como lo establece el artículo 115 constitucional. En la sesión a la que acudieron ex trabajadores, por cierto, de Capsa, celebraron con el característico sonido de cuando va a pasar el camión recolector. Eso es lo que señala una nota del diario NTR publicada el día de hoy. El dictamen fue aprobado el día de ayer por las comisiones de edilicias de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia y la de Servicios Municipales, relativo a la iniciativa que reforma el Código de Gobierno del municipio de Guadalajara. Faltaba aún que el Pleno le diera el aval definitivo. Sobre esto habló el regidor de oposición del partido Morena, José María Martínez. Él criticó que el municipio decidiera arrendar maquinaria. Este es un detalle, que el municipio decidiera arrendar maquinaria para el manejo de los residuos y que para ello se contratara una empresa más cara. O sea, siempre, obviamente, en mi opinión, qué bueno que ya se acabó ese terrible negocio privado, digamos, derivado del periodo neoliberal concesionado a Capsa Eagle con todos los manos malejos, pero hay que tener mucho cuidado también en los detalles de este nuevo modelo. Veamos, según la información de José María Martínez, pues criticó que el municipio decidiera arrendar la maquinaria para el manejo de los residuos y que para ello se contratara una empresa más cara. Lo citamos, dijo: estamos pagando por la transferencia y el arrastre. Se crea el OPD para el servicio de recolección, transporte y transferencia de disposición final. Si estamos pagando 240 millones de pesos para hacer todo lo que implica fuera de la recolección, se trata de un engaño. Lo estoy citando textualmente. Indicó con referencia que solamente se compraron los 160 vehículos para prestar el servicio, pero no para el tema de la transferencia. Queda ahí entonces un pendiente que tendrá que resolverse con respecto a este nuevo modelo. Hay que ver todavía todos los claroscuros que trae este modelo, pero vamos a otros asuntos ahora. Sí, vamos ya a conectarnos a la línea telefónica y agradecerle al doctor Abel Barrera. Él es director del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, el Centro de Derechos Humanos La Montaña, conocido como Tlachinolan, allá en Guerrero, y le agradecemos que nos tome esta llamada porque queríamos conversar con él después de que este importante organización de defensa de derechos humanos está llegando a su aniversario número 30. Doctor Abel Barrera, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín. Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes, un gusto saludarte desde acá, de Tlapa. De Tlapa, Guerrero, sí. Anunciamos que desde allá nos tomaría la llamada, doctor Abel Barrera. Bueno, para las personas, muchas veces durante los años que tenemos aquí en este programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara, pues hemos conversado con varios de sus integrantes, con usted mismo, y hemos también transmitido información del Centro Tlachinolan, pero para los radioescuchas que no tienen tan presente al Tlachinolan, nos comparte cómo es que nació este esfuerzo por defensa de los derechos humanos allá en la sierra de la montaña en Guerrero. Claro, pues mira, decirte que en Tlapa, que es la ciudad más grande
montaña de Guerrero, que es una región indígena. En 1900... Doctor Barrera, se nos cayó la llamada con el doctor Abel Barrera. Sí nos advertía que podía ser difícil la comunicación justamente porque es una zona de a veces de interferencias, pero evidentemente vamos a intentar de nuevo hacer la llamada. Vamos a la pausa. Podemos ir a la pausa de una vez, Manuel, y ya regresamos. Esperemos que sí ya tengamos la comunicación sin interrupción con el doctor Abel Barrera. .0. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0, volvemos a la línea telefónica para saludar nuevamente al doctor Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos La Montaña, allá en conocido como Tlachinolan, en Tlapa, Guerrero. Doctor Abel Barrera, nos comentabas el origen del Centro Tlachinolan. Sí, una disculpa, es que aquí nos falla mucho el internet, pero bueno, mira, en 1994, en el contexto del levantamiento de los hermanos zapatistas de Chiapas, hubo una efervescencia que ya venía desde el 92 en términos de la reactivación de un movimiento de los pueblos indígenas. Así es. Sobre todo contra la conquista española, donde los pueblos dijeron: ya no queremos celebrar nada, queremos más bien que se acabe todo tipo de colonialismo, toda esta política racista, etnocéntrica que está aniquilando a los pueblos. Y en la montaña se dio un movimiento parecido a través del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena. Varios jóvenes indígenas y bueno. Sí, lo escuchamos. Te escuchamos bien, doctor. Jóvenes y autoridades comunitarias reivindicaron sus derechos. Empezaron sobre todo a emplazar a las autoridades a que cumplieran con el compromiso de atender las demandas añejas. En primer lugar, la demanda de la tierra. La tierra comunal para ellos es sagrada y había muchos procesos de despojo y ante todo un uso clientelar de estas políticas al campo que solamente fortalecían cacicazgos. De ahí que vimos la necesidad de hacer un centro de derechos humanos de la montaña. Uh-huh. Y lo primero que empezamos a atender fue cómo ayudar a que los pueblos hicieran valer sus derechos territoriales. Se había reformado la ley, había una reforma pues impulsada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, donde pues se le quitó todo el espíritu de lo que era la Constitución de 1917 sobre la capacidad que tienen los pueblos de poder decidir sobre sus territorios. Entonces estos que hubo les fue afectando a las comunidades indígenas. Así es. Y se dio más el despojo. Y entonces, han ido acompañando
han ido acompañando a estos pueblos y comunidades. ¿A qué otros sujetos han ido acompañando el Centro Tlachinolan? Sabemos que a los normalistas de Ayotzinapa, pero ¿cuál ha sido como el reto más difícil en estos 30 años para la defensa de los derechos humanos, doctor Abel Barrera? Quiero decirte que uno de los problemas que enfrentamos en Guerrero y en la montaña fue la militarización. Esa situación hizo que nosotros acompañáramos a víctimas de tortura, porque varios maestros fueron acusados de pertenecer a la guerrilla. En esos años también apareció el Ejército Popular Revolucionario y a varios maestros disidentes y campesinos los señalaron. Acompañamos casos de tortura. Posteriormente también acompañamos a Inés Fernández y Valentina Rosenda, sí, dos indígenas Mepa que fueron también violadas por el ejército. Eso se llegó hasta la Corte Interamericana y se sentenció al Estado por no proteger los derechos de dos indígenas del pueblo Mepa. Y últimamente, con todo el problema de la inseguridad, de la violencia, estamos acompañando a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Ese acompañamiento nos ha obligado a replantear nuestro quehacer dentro de la organización de Tlachinolan, porque implica estar con ellos, acompañarlos en sus movilizaciones, ayudar a resolver sus demandas básicas, que obviamente son muchas y que nosotros pues obviamente no podemos atender todos sus planteamientos, claro, porque ellos pues han sabido sostener con mucho egoísmo, y entonces hemos exigido que se investigue a fondo, y también nos hemos topado pues con el ejército, porque se han negado a entregar toda la información que las madres y padres han pedido, y que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, ayudó a dilucidar varias líneas de investigación, y en ese sentido, en sus revisiones de archivos, vieron que había datos importantes en los archivos de la Sedena que dieron pautas para identificar operandi y la participación del ejército. Entonces, ha sido muy difícil este acompañamiento. Así es. Pero para nosotros es una gran enseñanza de cómo se tiene que hacer la defensa de los derechos humanos en condiciones muy adversas. Sí. Don Abel Barrera, le saluda Jesús Estrada, un gusto saludarle. Quería preguntarle, don Abel, digamos, obviamente en los años 90, y viendo el informe que está muy completo y vamos a compartir, el de Memoria Imbatible, Corazón de Acero, se da cuenta de la represión que sufrió el Centro de Derechos Humanos y otros colectivos también defendiendo a las personas, a las comunidades y a los derechos, sobre todo en los años 90. Pero quería preguntarle, ¿esa agresión, digamos, de parte del Estado efectivamente ha disminuido con los años o todavía en el actual marco de la Cuarta Transformación se sigue sintiendo esa represalia por el trabajo? Pienso en particular los ataques verbales, sobre todo pues que recibió Vidulfo Rosales en el gobierno de López Obrador. Continúa este ataque, sobre todo porque ya hay una postura de parte de las autoridades federales de no querer establecer una relación con los organismos civiles de derechos humanos. Se nos ha catalogado como pseudodefensores, como intermediarios,
como los que mediatizamos las demandas de las organizaciones y colectivos de víctimas. Está muy lejos de que esto suceda. Nosotros somos defensores y defensoras de derechos humanos como parte de un compromiso ético que tenemos con las víctimas. Así es. Va más allá de una coyuntura política o de una agenda que tiene que ver con ciertos intereses facciosos. Es un compromiso por la vida y por quienes están luchando para que haya educación, salud, vivienda entre los más pobres de nuestra patria. Entonces, ahora es más difícil el trabajo porque hay una descalificación en todos los niveles de gobierno. Doctor Abel Barrera, justo en esto que dices, que ahora hay una descalificación, quería, preguntarte, porque ustedes han hecho este trabajo en estos 30 años prácticamente con gobiernos de todos los partidos, del PRI, del PAN, del PRD, incluso, y de Morena. ¿Ven un cambio, digamos, en la relación con los pueblos de parte de estos gobiernos estatales y también del gobierno federal, ahora que mencionas que con Morena pues hay esta descalificación? Sí, con todos hemos tenido problemas, somos actores incómodos. El PRI, cuando estaba el PRI nos decían que éramos del PRD. Y cuando llegó el gobierno del PRD a Guerrero, el señor Seferino decía que éramos lucradores sociales, nos descalificó de entrada. Uh-huh. Y cuando ahora entró Morena, pues dicen que somos pseudodefensores, que somos intermediarios. Es decir, en todos los gobiernos de todos los colores, nunca hemos podido tener un reconocimiento público del trabajo que hacemos. Un respeto. Ha sido un trabajo desde la adversidad, desde los riesgos que implica. ¿Amenazas también, doctor Abel Barrera? ¿Amenazas también? Amenazas, sí, claro, hemos tenido amenazas. Tanto Vidulfo tuvo que salir del país 2 meses por las amenazas que hubo. Eso se marca cuando asesinaron o ejecutaron más bien policías federales a 2 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. En 2011, ¿no? En el 2011 apenas pasó el aniversario, ¿no? Uh-huh. Y la investigación apuntaba hacia policías federales y judiciales, perdón. Y entonces, bueno, le empezaron a amenazar. Y obviamente las amenazas venían de gente vinculada con las policías. Así es. Porque tenían seguimiento desde que iban a revisar los expedientes en lo que hoy es la Fiscalía, hasta donde estaba nuestra oficina. Y posteriormente ya llegaron mensajes anónimos diciendo: te vamos a hacer pedacitos. Ante esto, lo que hicimos fue pedirle mejor a Vidulfo que saliera del país. Sí. Y igual, así, en otros momentos hemos también recibido amenazas. Yo tuve acompañamiento policiaco en el 96, 97. O sea, desde que iniciamos los trabajos. Siempre han tenido. Difícil, por eso. Así es. Ahora es más complicado porque hablamos de un contubernio entre algunas autoridades locales con grupos de la delincuencia. Entonces ahora se ha diversificado el peligro. Terrible que aumente el peligro ahora. De un grupo
de la delincuencia, pero que está coludido con autoridades Así es. municipales o estatales. Eso es más complicado ahora. Más complicado. Doctor Abel Barrera, pues te agradecemos enormemente que nos tomaras esta llamada, nos compartieras pues este origen, estas luchas, muy comprometida con la defensa de la vida que ha hecho el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinolan allá en Guerrero, y por supuesto vamos a compartir el informe Memoria Imbatible Corazón de Acero que tenemos aquí, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que los interesados lo puedan leer, este informe por los 30 años de trabajo. Enhorabuena por este trabajo y muchas gracias desde acá, desde Radio Universidad de Guadalajara, Abel Barrera. Un gusto saludarles desde acá de Tlapa y muy amables por este espacio. Al contrario, muchas gracias al Gracias. doctor Abel Barrera. A lo mejor la voz se le hace conocida, lo entrevistamos frecuentemente en meses pasados porque el doctor Abel Barrera Sí, exacto. es integrante del mecanismo de esclarecimiento histórico. Gracias, doctor Abel Barrera, buenas tardes. Ándale, mucho gusto. Igualmente, el doctor Adiós. Abel Hasta luego. Barrera. Pues ya prácticamente nos vamos a compartirle este informe, pero antes de irnos queremos felicitar a los ganadores del Premio Estatal de Periodismo, a Víctor Manuel Chávez Ogazón, que ganó el premio a la trayectoria periodística. Él es jefe de información aquí en Canal 44, también trabaja en el Occidental. A José Toral por su crónica Ideas de Fuga, publicada en Zona Docs. Alejandra Lozano Saldaña de ¿Dónde está mi mamá?, publicada en el semanario Por Entrevista. A Julio Silva de Canal 4 de Televisa N+, por el trabajo Higinio, la trágica muerte de un defensor, sobre este caso tan grave que ocurrió en noviembre del año pasado. Y también a Marta Guillén y Lauro Rodríguez, ganadores en la categoría de reportaje por el trabajo Los Camiones de la Muerte en el gigante agroalimentario. En fotoperiodismo, Alejandra Leiva, y también a los estudiantes que ganaron, que son varios, y las menciones honoríficas, entre otros a Gonzalo Vela, compañero de Radio Universidad de Guadalajara allá en Colotlán, y en Noticia a Marc Hernández. A todos ellos un cordial saludo y enhorabuena. Gracias. Especialmente a los compañeros de aquí de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón y Gonzalo Vela. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y lo invitamos a que mañana nos vuelva a acompañar en otro análisis crítico de la realidad de aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias.